Qué gusto encontrarnos nuevamente en La Perla con la dirección de cámaras de Ariel Wolfram para darle vida a otro espacio más de esto que dimos en llamar ya hace 7 años, Séptima Noche. El programa que convoca ciudadanos de Tres Arroyos, de distintas actividades que se destacan, que nos provocan interés en conocer sus vidas, como el caso de hoy. Vamos a conversar con David Galdame, que es un hombre con una vida muy especial. Hemos estado investigando tu vida un poquito. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un placer y un honor que me hayas invitado. Yo te veía desde muy chico y te escuchaba desde muy chico. Sí, claro. Así que la verdad que es un honor estar acá con vos. Bueno, muchas gracias. Igualmente para mí. Tenés un nombre bíblico, David. David, sí, lo eligió mi mamá. El David y el Goliat se hicieron famosos. Goliat era el guerrero, el agresivo. David tenía calma, tenía fe, tenía esperanza. Un poco te marcó la vida, ese tipo de cosas, como para, con fe, asumir otros roles como el que tenés ahora. Sí, la verdad que esto de tener paciencia y tener visión, más que nada en estos últimos años, pero bueno, siempre fui más o menos así. En mi vida he hecho, la verdad que muchísimas actividades, desde muy chico en el campo, estudié en la escuela agropecuaria, me recibí técnico agropecuario, pero hice la cosecha desde los 11 años trabajando con unos familiares, unos tíos míos, que me dieron la posibilidad de crecer en ese sentido y valorar el trabajo. La famosa cosecha que hacían los estudiantes para sostener su economía, ¿no? Exactamente. Buenas Hola, tardes. ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias. Y así fue, ¿no? Y así fue, desde muy chico me apasionaba el Gracias. campo. Yo iba al campo de mis tíos desde que tenía 2 años y medio, todos los veranos, cuando ya tuve edad más o menos para empezar a andar. Desde muy chico yo fui la verdad, muy insistente en querer aprender y hacer cosas. Así que desde muy chico me dieron la posibilidad de trabajar con los animales, manejar tractores. Ajá. Y de los 11 años empecé a hacer la cosecha todos los veranos y con eso yo me pagaba lo que era la escuela agropecuaria. Fui la tercera promoción. Si bien no terminé en tiempo y forma, yo en 5.º año dejé, pero bueno, me solventaba mis estudios de esa forma. Naciste en Mendoza. Yo nací en Mendoza, Mendoza capital, tengo la familia por parte de mi papá en Mendoza, tengo una hermana que vive allá y soy mendocino. Mendoza es una ciudad que siempre se caracterizó por ser una ciudad muy limpia, muy Muy limpia, cuidada, ¿no? muy cuidada, muy prolija y con una gente, los mendocinos, yo soy mendocino, pero bueno, desde muy chiquito me vine acá a Dorrego y a Tres Arroyos, pero los mendocinos son muy amables, gente muy linda de tratar. una cadencia para hablar también muy especial. Sí. ¿Tenés raíces de chilena? Sí, mi abuela paterna en realidad no es chileno, sino mapuche. Ah, porque el apellido Galdame yo lo he visto mucho en Chile. En Chile y Mendoza los galdames como García es muchísimo galdame. Sí. Y galdames con ese, nosotros somos sin ese, galdames. Y con S. Vos sos sin S. Sin S. Bien. ¿Algún día apareciste por Tres Arroyos? Sí, de muy chico, bueno, mi mamá se separa de mi papá cuando yo era muy chico, vivíamos en Mendoza. Sí. Mi mamá se viene de vuelta con su familia, mi mamá es de Dorrego, Ajá. y la familia de ella es de Dorrego y Tres Arroyos, entonces ya desde muy chiquito nos vinimos para acá. Viví en Dorrego hasta los 10, 11 años, terminé la primaria en el colegio danés porque mi mamá es de raíces danesas, de hecho mi mamá, mi abuela trabajaron en el colegio danés. Y después ya me quedé radicado acá en Tres Arroyos. Lindo lugar el danés, ¿no? Serviste cuando guste. Sí, gracias. Lindo lugar. Sí, Un lugar muy apacible para estar allí, estudiar tranquilamente. Sí, la verdad que fue una experiencia muy linda el haber terminado la primaria en el colegio danés con compañeros excelentes que después nos seguimos tratando en la secundaria. Pero me encantó la experiencia de estar pupilo, porque en la época todavía éramos pupilo, de estar de lunes a viernes en el colegio y la verdad que la pasé muy lindo. Bueno, tu actualidad tiene que ver con la terapia, después vamos a llegar cómo llegaste, valga la redundancia, a eso. La terapia intensiva, las terapias complementarias. Sí. Sos un profesional muy destacado. Gracias.
Pero antes tuviste un comercio que no tenía nada que ver con esto. Sí, sí. Yo cuando termino la secundaria, que en realidad que dejé cuando tenía 17 años, empecé a trabajar en el comercio, en el rubro de la fruta y la verdura. Trabajé por 25 años en la fruta y la verdura, la verdad una experiencia que me encantaba. Yo de muy chico, calculo con 17 años, empecé a viajar a lo que era el mercado de abasto de Mar del Plata, a Mercado Central de Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario, Río Negro. ¿Y vos mismo traías la mercadería? Sí, en principio acompañaba a quien era mi suegro en ese momento, lo acompañaba en los viajes, aprendí muchísimo, fue la verdad que en la parte de lo que tiene que ver con el rubro de la fruta y la verdura fue un maestro para mí, porque la fruta y la verdura no es como otros comercios, hay que ser, lo que le decíamos en ese momento, hay que ser placero, saber cómo está el mercado. Es un rubro donde los precios suben pero bajan, dependiendo la oferta, la demanda, dependiendo la época. La estacionalidad, pues. Todo, pero es el único que los vuelven a bajar los precios. En el invierno el tomate vale fortuna y llega el verano que hay mucha producción y vuelve a bajar. Pasa lo mismo con el morrón, por ejemplo, también. Que el morrón y todo eso. Y bueno, a mí me apasionó en ese momento trabajar con la fruta y la verdura, viajar a diferentes partes, a buscar directamente a la quinta cuando en esa época todavía se podía. Y la verdad que fue una experiencia muy linda durante 25 años, por mayor, por menor. Después con un amigo pusimos un puesto en el mercado de abasto de Bahía Blanca. La verdad que fue una experiencia muy, muy linda. Hay una estrategia de también la conservación del producto como para que no tengas mucha pérdida también, ¿no? Sí, sí, tiene que ver también eso, el producto cuando se lo adquiere, cuando se lo compra, que no esté demasiado avanzado, que se pueda tener, hay que tener una infraestructura también adecuada para poder almacenarlo, con cámaras y galpones con buena ventilación. Es un trabajo que la verdad que muy lindo. Cuando vas actualmente a una verdulería o una frutería, tenés ojo clínico, ¿no? Sí, sí, totalmente. Siempre veo una verdulería y me encanta ver claro. Las que están bien puestas. Yo la verdad que me encantaba hacer como una escenografía, ¿no? De lo que tenía que ver con la exposición del mercado. Me encantaba acomodar los negocios y la verdad que la disfrutaba mucho. Y en cada lugar que voy, de hecho una vez hice un retiro en Egipto y pasé por un lugar que había muchísima y dije, no, tuve que parar y me bajé a caminar por esos lugares porque la verdad que te traían buenos recuerdos. Muy buenos recuerdos. Bueno, hiciste un clic en tu vida en un momento determinado porque cambiaste 180 grados la profesión, la actividad y hoy estás verdaderamente muy metido en el tema, como digo, con mucho prestigio, con mucha gente que te sigue. Más allá de tu desempeño en lugares fijos, tenés tu estudio armado, ¿no? Sí, tengo un espacio con un consultorio donde hago encuentros personales y un lugar amplio para hacer encuentros grupales. ¿Dónde comenzó? Bueno, ¿cómo fue el tema de la enfermería? La enfermería fue así, yo me divorcié en el 2009, seguía todavía con el comercio de la fruta y la verdura y empiezo a salir con, que fue mi compañera en ese momento, Antonella, que ella iba a estudiar enfermería. Y me invita, dice, ¿por qué no estudias conmigo? Y digo, tengo el negocio, no tengo tiempo. Dice, yo te voy a ayudar. Y realmente me ayudó la verdad que hizo 2 carreras, hizo la de ella y la mía, porque yo con el comercio tenía poca disponibilidad horaria, claro. Y lo que era preparar trabajos, resúmenes y estudiar, me lo hacía todo ella y gracias a ella realmente soy quien soy dentro de la enfermería hoy, porque si no hubiese sido por ella, la verdad no hubiese podido llegar. Hubo una jerarquización en la enfermería también, ¿no? O sea, antes, digamos, por decir algo, hace 40, 50 años, alguien era enfermero porque era ese trabajo y aprendía sobre la marcha. Creo que era un curso de 6 o 9 meses, claro. Que se hacía y ya empezaban a trabajar. Luego se profesionalizó mucho más eso. Sí, ahora es una carrera universitaria. Donde si la seguís está la licenciatura también, pero con fundamentos mucho más básicos y más formados, más fuertes, y una competencia dentro de lo que tiene que ver con los hospitales y las clínicas mucho más marcada. ¿Trabajaste en clínicas privadas o trabajás, creo, y en el hospital también? Yo antes de recibirme, tuve el honor, porque la verdad siempre lo rescato de que me hayan llamado de la Clínica Hispano, fue el primer lugar donde trabajé, en la Clínica Hispano antes de recibirme, y al poquito tiempo entré a trabajar también en el hospital, en la parte de emergencia, y bueno, ahí fue donde, en esa transición de que trabajaba en el hospital, en la clínica, todavía estaba cursando, decido dejar el comercio y dedicarme de lleno a la enfermería en ese momento.
O sea que dejaste un camino de 25 años, pero decidido Sí. a esto por gusto, porque veías, digamos, un futuro. ¿Cómo fue la No, en realidad decisión? fue, casi te podía decir un llamado. En realidad yo Ajá. cuando valoro mucho la carrera de enfermería dentro del CRESTA, porque cuando nosotros hacemos la residencia o las prácticas en el hospital, ahí es cuando realmente uno sabe si vas a poder, si Claro. te vas a querer. Yo digo que la enfermería no es una salida laboral, uno lo tiene que hacer por elección y no por obligación. Uno tiene que elegir ser enfermero o enfermera. Y cuando pude estar dentro del campo, de tratar pacientes, médicos, ahí me di cuenta que eso era lo que yo quería seguir haciendo. Pero dentro de la profesión, de la personalidad tiene que haber también un espíritu solidario, ¿no? Porque Sí. para esa tarea. Sí, es una tarea, no es sencilla. Cuando uno la elige, logra encontrarle la vuelta de que la disfrute. Yo hoy por hoy disfruto, realmente disfruto, y lo hablo con mis compañeros y con los médicos, disfruto y cada día tomar la guardia de la terapia intensiva. Es algo que me gusta, no me pesa decir, uy, tengo que ir a trabajar. Realmente lo disfruto, pero uno tiene que realmente estar seguro porque nosotros nos encontramos con el nacimiento y con la muerte de las personas. Entonces es algo donde uno realmente tiene que estar seguro de lo que va a hacer. Conozco un caso de una joven que fue a estudiar medicina y cuando hicieron una práctica en tercer año, vio un poco de sangre y se desmayó y abandonó la carrera. Y sí, ha pasado, conozco compañeros que les ha pasado lo mismo, que en teoría son excelentes, pero cuando vas al campo, decir, no era el camino. Claro. Pero bueno, a mí sí, la verdad que sí. Bien, ¿en la clínica Hispano todavía trabajás? Sí, en la clínica Hispano estoy en terapia intensiva ya hace unos cuantos años. Ajá. Y nada, disfrutando. ¿Y en el hospital? En el hospital yo dejé en el 2017. Ajá. Fue un momento de transición también, donde tuve problemas de salud. Había empezado a incursionar en lo que tiene que ver con las terapias complementarias. Yo veía que la medicina que conocemos no llega a algunas patologías a resolverlas definitivamente, porque la gente se reinterna, y fue cuando empecé a buscar un camino alternativo o complementario de cómo podía ayudar a las personas. Y ahí fue cuando me empecé a iniciar con las terapias complementarias, y la mayoría nos iniciamos en el primer paso con el Reiki. Sí. Y bueno, fue un momento de transición. Yo tuve unos ACV isquémicos en ese momento, seguidos, y me tuve que replantear porque yo trabajaba literalmente 20 horas por día. Me levantaba a las 5 de la mañana, iba a ver un paciente en un domicilio, entraba a las 6 al hospital, de ahí salía, había empezado a hacer unas terapias, entraba a la clínica, salía a las 12 de la noche y me acostaba a la 1. Dormía 4 horas por día. Y bueno, eso me pasó factura, más las cuestiones emocionales que uno venía manejando, que viene trayendo del pasado, y no gestionarlas, fue que me hizo hacer, bueno, parar un poquito, ordenar tu vida, y ahí es donde decidí que, bueno, seguir con la clínica y enfocarme un poco más intensivamente en las terapias complementarias. Bien, ¿fuiste un poco autodidacta en algunas cosas? En algunas terapias que he ido haciendo, sí. Fui investigando, también empecé a hacer retiros en diferentes partes del mundo, y fui conociendo otros tipos de terapeutas, y en todo el conocimiento que fui adquiriendo fui armando mi propia técnica de terapia de sonido, de trabajo con la energía. Hay unas cuestiones que son básicas y sí tienen un fundamento y una estructura de trabajo, que obviamente las respeto, pero uno va ya armando su propia técnica. Se enfría el café. Se enfría el café. Los asiáticos son, digamos, por una cuestión, no sé si mental o espiritual, maestros en ese sentido, ¿no? Y soy con una cultura milenaria, Sí. que tienen, la verdad que sí, tienen muchísimas técnicas, muchísima sabiduría, y la verdad que sí son pioneros en todo esto. Hablaste hace un ratito de que estuviste en Egipto. ¿Tuvo que ver con todo esto? Egipto me marcó a mí en el 2017, fue mi primera experiencia en Egipto, y fue una experiencia que a mí me sirvió para valorarme como ser humano, como persona, con capacidad de crear, porque cuando surgió la posibilidad de hacer el primer retiro en Egipto, en realidad en ese participo, después armé los míos, participo en esa experiencia. Era bastante lejana para mí como enfermero. Nosotros no estamos muy bien valorados en nuestro sueldo por la función que tenemos, sí, ¿no? Sí. Pero bueno,
En esto yo venía estudiando todo lo que tiene que ver con la ley de atracción y técnicas para crear. Y fue mi primera experiencia fuerte de crear esa experiencia, ¿no? Y poder participar. Bien, hablemos del Reiki. Para quienes no conocen profundamente lo que significa el Reiki, lo que hace, cómo colabora en hacer una vida más armónica. El Reiki ya tiene un fundamento científico hoy en día. En primera instancia, o hace unos años, era algo bastante esotérico, donde no tenía fundamento científico, donde no estaba muy bien visto, inclusive dentro de la medicina que conocemos, pero hoy por hoy, en casi todo el mundo, el Reiki es una terapia complementaria dentro de las instituciones. Yo en el 2018 logré incursionar el Reiki como voluntariado dentro del hospital, acá en Desarrollos. Entonces hemos tenido experiencias increíbles. Y básicamente, sin entrar en mucho detalle, el Reiki es transmisión de energía universal por imposición de mano, que es algo que podemos hacer todos. Todos somos canal de energía, tenemos puntos energéticos en la palma de las manos, en los pies, en diferentes partes del cuerpo, pero lo que se utiliza es la mano, se canaliza energía y se transmite a las personas. Hoy por hoy ya está fundamentado lo que produce la transmisión de energía con la imposición de manos dentro de un cuerpo con máquinas especiales, ya tiene un fundamento científico. ¿Has tenido, digamos, experiencias de alguna forma sorprendentes con el Reiki hacia el paciente? El Reiki fue lo que me dio, que me marcó el camino de decir, este es el camino correcto. Cuando yo me inicio en el Reiki, en 2016 creo que fue, estando en el hospital, había un chico jovencito internado con un tumor en la cabeza, un cáncer en la cabeza, donde estaba, el único tratamiento que tenía era analgesia para el dolor. Estaba esperando su derivación a Bahía Blanca y cuando estoy ahí siento la necesidad, como un llamado, de hacerle Reiki a este muchacho, pido autorización a los papás y yo cuando salía de la clínica, a la noche me iba al hospital y le hacía 40 minutos o una hora de Reiki a este chico durante una semana mientras esperaba el traslado. En ese momento, cuando yo lo conozco, este chico tenía 15 años, no podía caminar y no hablaba. Entonces empecé a hacerle todas las noches esperando el traslado. Cuando llega la fecha del traslado a Bahía Blanca, él se fue caminando y hablando. Y lo único que nosotros le hacíamos en el hospital era diclofenac para el dolor. ¿Solamente el diclofenac? Solamente el diclofenac. Entonces, y después posteriormente una operación o alguna cosa así en Bahía Blanca. Terminó sin cirugía, no se operó. Claro. Pero ahí me entendí que en esa semana que se hizo Reiki, él recuperó el habla y la movilidad, que fue lo único que tuvo diferente. Entonces me dio fuerza para seguir dentro de las terapias complementarias. Y esa fue mi primera experiencia fuerte. Todo eso con la imposición de manos y, sí, solamente y sacar conclusiones tuyas de cómo podría llegar a mejorarse. Claro, hay una estructura armada para el Reiki que tiene que ver con simbología. Y fue lo que utilicé porque yo hacía muy poco que había aprendido la técnica de Reiki. Pero bueno, cuando uno empieza, y yo que soy, cuando empiezo algo me gusta darle mucha intensidad y trabajarlo y hacerlo en mí mismo. De hecho, uno para poder hacer Reiki además primero tiene que hacerse auto Reiki 21 días seguidos, si no, no puedes hacerle a un tercero. Ajá. Y ahí empecé a tener cambios en mí también, cambió en mí y en mi entorno. La verdad que fue algo muy revelador para mí. La imposición de manos te transmite cosas que tienen que ver con el paciente. Encontrás, como si se quiere, el agente etiológico de la enfermedad. A veces sí, a veces no. Que en realidad eso no es lo importante. Lo importante no es encontrar el origen, sino poder trabajarlo, ¿no? Poder ser canal y estar al servicio de la persona. Después la energía se va a ir moviendo y se va a ir resolviendo como se tiene que resolver. A veces, inclusive el Reiki no solamente es para sanar, sino también para acompañar a una persona en sus últimos momentos. Sirve también muy bien para eso, para dar, como yo siempre digo que tiene que haber calidad de vida, también tiene que haber calidad de muerte. Nosotros también utilizamos el Reiki para acompañar en ese proceso a las personas. Notable todo eso. ¿Hay otras terapias alternativas que conoces o que practicas? Sí, hay. Yo, que practico yo, hay una técnica que aprendí en el 2017 que se llama Tameana. Tameana es una técnica que canalizó y compartió Juan Manuel Giordano, que es argentino, que tiene que ver básicamente con armar una estructura con cristales de cuarzo. El cristal de cuarzo es el mineral más parecido al cuerpo humano.
con la diferencia que vibra más elevado. Entonces se trabaja con figura geométrica y simbología. Esa es una técnica que a mí me ha funcionado muchísimo. De hecho, tengo la suerte de que los médicos me permiten utilizar esta técnica en terapia intensiva y la verdad que he tenido resultados muy buenos. Ya hay médicos en Buenos Aires que lo aconsejan a practicar el Tameana. Después lo que hago mucho también tiene que ver con la terapia de sonido. Tengo muchos instrumentos que tienen diferentes armónicos y diferentes vibraciones. Ya científicamente está comprobado que cada emoción, cada órgano, cada síntoma tiene una frecuencia y un armónico determinado. Entonces lo que hago es armar un campo vibracional con diferentes armónicos para que el cuerpo responda y pueda sanar física, mental y emocionalmente. ¿Eso lo haces en tu espacio? En mi espacio. ¿Dónde es tu espacio? Mi espacio es en Bolívar 155, se llama Per Ankh, que en jeroglífico egipcio antiguo significa casa de vida. Ajá. En mis experiencias, un maestro que me enseñó también la terapia de Gong y hace egiptología, me mostraba un día el Ankh, que es la llave egipcia, que es la llave de la vida, con un cuadradito arriba que significa el Ankh es la vida y el cuadradito es casa. Entonces me pareció un buen nombre para un lugar donde practicar las terapias complementarias. Y ahí están todos los elementos. Ahí tengo todos los elementos, inclusive hay gente que va a hacer sus propias terapias. Yo ofrezco el lugar para, por ejemplo, hay una chica que da yoga, ahora va a haber un profe nuevo de yoga, gente que viene de Buenos Aires o de diferentes lugares a hacer sus propias técnicas de acupuntura, de barras de access, biodecodificación. Hay infinidad de herramientas hoy en día que han salido a la luz de nuevo, que en realidad son técnicas ancestrales que siempre estuvieron, pero bueno, la sociedad ha ido evolucionando y reconociendo lo ancestral, que en realidad es la verdadera medicina, y tenerla de vuelta al alcance de la gente. ¿No suministran medicamentos, por ejemplo? No. Claro, No, o sea, es todo natural. Todo natural, sí, acá no. Nosotros, yo lo que considero, siempre digo, no me gusta el concepto de terapia alternativa. Yo digo, no es una alternativa, es un complemento de la medicina que nosotros necesitamos también. A propósito, los médicos por ahí te consultan, decías, colaborás directamente con ellos y ellos entienden qué es lo que significa para confiar en tu tarea, ¿no? Sí, fue un proceso hasta difícil, claro, te diría. Claro, sí, entiendo. Empezar, yo siempre digo, inclusive los médicos me conocían de mi vida anterior como comerciante. Fue una transición bastante grande. Yo obviamente estudié de grande enfermería y de golpe estar de la verdulería en la terapia, en la clínica o en los hospitales. Me dicen, ¿qué haces vos acá? Inclusive ¿tus clientes? Mis clientes. Fue bastante cómico en algún momento diciéndome, dice, ¿vos tenés un hermano que es muy parecido a vos? Digo, no, soy yo, le digo. Bueno, y empezar a trabajar con estas terapias complementarias dentro de la terapia intensiva, inclusive con los cristales de cuarzo. Bueno, ¿qué son estas piedras? Y bueno, cuando empezaron a ver resultados muy lindos y muy locos, fue muy bien aceptado por los médicos y me permiten y hasta a veces me piden colaborar desde esta perspectiva con estas terapias. Y ellos mismos han ido varios a mi consultorio a recibir terapias de sonido o sesiones con los cristales de cuarzo. La verdad que es una experiencia muy linda en el tiempo. Contale a los televidentes, por favor, cómo es esto de los cristales de cuarzo. El cristal de cuarzo es inclusive nosotros tenemos cuarzo dentro del organismo. Ajá. Y básicamente lo que hago yo como terapeuta es armar una figura geométrica, que generalmente es el triángulo o el hexágono, con diferentes símbolos, y activo el cuarzo. Uno cuando lo activa con la energía que uno mismo hace de Reiki, activa el cuarzo y el cuarzo empieza a vibrar, tiene una información. Uno le da esa información de acuerdo al símbolo y el cuarzo empieza a vibrar, una vibración muy sutil, pero muy fuerte. ¿Vibra en el cuerpo de la persona? Vibra el cuarzo y al armar un campo vibracional, como cuando hago con los instrumentos, un campo vibracional muy sutil. Ajá. Y básicamente es esto, cuando uno expone el cuerpo a una vibración más elevada a la que está acostumbrado y a una frecuencia, con una frecuencia y una nota, porque esos símbolos son como notas musicales, el cuerpo responde y termina sanando y liberando. Me ha pasado de personas que hasta han hecho regresiones a la niñez, de traumas que han tenido y que han bloqueado inconscientemente, y en una terapia de este tipo de vibración vuelven a ese momento y pueden revivir y reconocer y recordar ese trauma vivido, y de esa forma, cuando uno encuentra el origen emocional de lo que nos está pasando, uno termina sanando.
Son terapias físicas y también espirituales. Exactamente, no deja, yo creo que todo es espiritual. Todo rondamos inclusive en la medicina que conocemos hoy. No dejamos, si bien hay una estructura bastante rígida, pero lo espiritual siempre ronda. La emoción de la persona, la patología que tiene esa persona es porque tiene un origen emocional. Si no buscamos un poquito dónde está ese camino emocional que produjo esa enfermedad o ese síntoma, nunca terminamos de curar a la persona. Yo siempre digo en la terapia, tratamos la urgencia, si tuviste un infarto, tratamos el infarto, la medicación que es necesaria, el cateterismo, todo lo que se tiene que hacer. Pero después los invito a cada uno a buscar el origen emocional de por qué llegaste a ese infarto. ¿Qué es lo que tiene, que te produjo es un síntoma, ese camino, y terminaste en un infarto? Un infarto, un cáncer o lo que sea. Claro. ¿Dónde está esa universidad, digamos, entre comillas, espiritual, que enseña todas estas cosas? ¿En los países asiáticos o también en países latinos? ¿Dónde hoy en día ya ¿dónde hay grandes maestros? Hay maestros en España, hay grandes maestros en Estados Unidos, hay grandes maestros en Egipto. En Egipto siguen estando los maestros con la sabiduría ancestral, como en China, Japón, que están los grandes maestros. Yo tuve la suerte de conocer en Egipto un gran maestro que sigue desde los orígenes de la cultura egipcia. Hoy en día hay muchísimos maestros, inclusive acá en Argentina. En Argentina hay grandísimos maestros. Hay una película protagonizada por Julia Roberts que se llama Amar, Vivir, Comer, algo así. Sí, rezar. Algo así. Sí. No sé si pudiste verla. Sí, la vi. Bueno, ahí hay un gran maestro que orienta, que parece un genio, ¿no? Cuando habla. Sí. Y otra que en realidad no es una película, que es una serie que yo la recomiendo muchísimo, que es Mi Otra Yo, que es una serie turca, donde hay un gran maestro que es Don Sama, que es, lo que hace es constelaciones familiares. Esa es una serie que recomiendo a todo el mundo verla porque explica la importancia de encontrar el origen emocional. Porque ¿qué pasa? Hay cuestiones emocionales que son nuestras, pero hay un gran paquete que es el heredado, el que heredamos de nuestros ancestros. Y esto no es esoterismo, esto es biología pura. Una explicación racional de esto es cuando tu abuela, estaba embarazada de tu mamá, las mujeres cuando se forman con cierta cantidad de óvulos, no como los hombres que producimos espermatozoides todo el tiempo. La mujer cuando se forma tiene cierta cantidad de óvulos. Entonces cuando tu abuela estaba embarazada de tu mamá y tu mamá formó esos óvulos, uno de esos óvulos eras vos. Entonces las emociones que vivió tu abuela embarazada de tu mamá, vos también las viviste. Y esa información queda en el ADN. Y esos traumas que tu abuela no pudo resolver y tu mamá no pudo resolver, está en vos. Y entonces a veces aparece como un síntoma para que vos te hagas cargo de ese síntoma y puedas sanar esa emoción heredada. Correcto. Eso es importantísimo. Eso tiene que ver con las constelaciones familiares o la biodecodificación, que son técnicas maravillosas, que yo creo que en algún momento de la vida todos tenemos que tomarnos ese tiempo para resolver esas emociones. Inclusive de los abuelos y bisabuelos, nuestro pasado, nuestros ancestros vivieron una vida muy diferente a la nuestra. Bastante más traumática, con guerras, con exilios, con estos que vinieron de hasta Italia, con pobreza extrema también. Con pobreza extrema, la visión de la mujer antiguamente no es la mujer que tenemos hoy, la mujer antiguamente era más sometida, más sumisa, entonces un montón de cuestiones que se fueron viviendo y se fueron heredando. Y hoy, con todas estas herramientas que tenemos, es mucho más fácil poder gestionarlo y sanarlo. Claro, bien. Interesantísimo eso, ¿eh? Sí, la verdad que es algo apasionante. Y cuando se dice, por ejemplo, una mujer embarazada que tiene que tener cierto equilibrio para no transmitírselo a su feto, ¿es así eso también? Y las emociones que vive la madre las vive el feto. Poder tener un ambiente calmo, cálido y contenedor es fundamental. Después, bueno, también hay que ver cómo uno puede ir gestionándolo y viviéndolo, ¿no? Pero eso es lo ideal. Hablabas de las mujeres y por ahí leí que vos tenés un agradecimiento a ciertas mujeres que pasaron por tu vida que te beneficiaron, ¿no? Sí, yo siempre dije que mi vida fue muy marcada por mujeres. Yo con mi papá prácticamente no tuve padre porque desde muy chiquito nos separamos, tuve contacto con él a los 11 años, una llamada por teléfono y nada más.
Pero bueno, siempre digo que fue marcada por mujeres, mi mamá que me trajo la vida, tengo 2 hermanas maravillosas, la adolescencia la pasé con una tía abuela, que fue como una madre para mí, Claro. Después la madre de mis hijos, después mi pareja, Antonella, que tuve en ese momento, que fue la que me dio, Te brindó impulsó, todo sí. para llegar a ser enfermero, cumpliendo roles, ¿no? Yo después me separé y bueno, y hoy por hoy tengo mi pareja que me marcó muchísimo este camino del holístico. Ella, sin ser terapeuta, había hecho muchas experiencias con retiros y metafísica, y me fue mostrando y fue marcándome un camino que decidí tomar, y bueno, siempre fue marcado por mujeres. Bien, contame de tus hijos. Bueno, tengo 4 hijos, 4 hijos. Mi hija la mayor vive en Buenos Aires, que me dio 3 nietos. ¿Se llama? Florencia. Bien. Florencia también está empezando un camino holístico. Ella fue policía muchos años, y este año decidió dejar la policía para dedicarse más a este tipo de terapias, hace otro tipo de terapias muy interesantes, pero también haciendo un camino parecido al mío. Y tengo 3 hijos varones, el mayor Carlos, que él sí es policía, está en el Ministerio de Seguridad en La Plata, y mi otro hijo Lázaro Nicolás, que hace seguridad e higiene, trabaja acá en el Parque Industrial, y mi hijo Juan Bautista, que vive conmigo, que está estudiando y también está trabajando en el Parque Industrial ahora y hace diferentes No hay influencia del padre ahí, digamos, para el hijo, o del hijo hacia el padre, el que quiera continuar lo que estás haciendo. Bueno, mi hijo, el más chico, él se inició en el Reiki, hace algunas terapias de masaje, le enseñé algunas técnicas mías, y es el que más se vuelca, pero él le gusta mucho el turismo, así que está estudiando turismo y hotelería. Qué bueno. Pero sí, él es el que más, mi hija la mayor, y el más chico el que maneja un poco de todo esto. Estudiando, trabajando, en toda esa vida activa que tenés, ¿te queda tiempo para otras cosas? Trato, busco, me encanta pescar, que leo poco, me gusta el mar, me apasiona, si bien últimamente voy más a Reta porque mi pareja vive en Copetonas y está en Reta, pero mi corazón siempre está en Claromecó. Me gusta ir a Claromecó, andar en kayak, me gusta el mar, y me gusta armar retiros. Lo que más me gusta es hacer retiros vivenciales, no digo espirituales, sino vivenciales, llevar a personas a lugares que yo considero importantes, como fue en Estados Unidos, en Monte Yasta, o Egipto, que he llevado 3 veces 3 retiros en Egipto. Acá en Argentina me apasiona Capilla del Monte, he hecho retiros en Capilla del Monte, y ahora estoy empezando a hacer, después de este año viví una experiencia muy linda en Capilla del Monte, un retiro de hombres, en un lugar que se llama Refugio de los Alazanes. Es un lugar donde está en el triángulo que forma el Cerro Vero, Las Gemelas y el Uritorco. Este señor hizo un retiro ecobiológico en ese lugar, donde se llega solamente caminando, 2 horas y media de senderismo, y nos fuimos ahí un grupo de hombres de diferentes partes de la Argentina a vivir una experiencia alejado de, no había wifi, y el objetivo era que el hombre encuentre un lugar. Nosotros los hombres somos bastante estructurados, no nos gusta mostrar nuestras emociones, lo que nos falta, entonces armó un lugar de contención, donde nos podíamos expresar, vivir diferentes técnicas ancestrales como saumo, un temazcal, vivimos experiencias muy lindas. Y hoy por hoy estoy armando un lugar en mi espacio, ¿no? Donde haya un lugar de contención y de poder expresarse los hombres sin ser juzgados. Nombraste el Uritorco, es famoso el Cerro del Uritorco por un lugar que dicen tiene fuerzas especiales. Sí. ¿Es así? Sí. ¿O hay un poco más de lo que el concepto de la gente? No, yo creo que yo empecé a ir al Uritorco desde el año 2017. Te darás cuenta que el 17 fue un quiebre. Siempre digo mi vida anterior y mi vida de ahora. Sí. A partir del 2017 voy prácticamente todos los años. El Uritorco a mí me apasiona muchísimo. Es un lugar con mucha magia, con mucha energía, muchísima energía. De hecho, hay placas de cuarzo por todos lados en esa zona. En Pueblo Encanto hay un laberinto de cuarzo, es un lugar muy lindo. Y el Uritorco en sí tiene su energía, su magia, su mística, que hay avistamientos. Yo no he tenido un avistamiento claro, pero sí he visto, a mí me gusta irme en las 2 de la mañana a la base del Uritorco, me acuesto hacia el cielo y he visto de todo. Realmente he visto muchísimas luces, a veces sí, a veces no, pero sí he tenido la suerte de
de encontrarme con esas experiencias y es real, la magia del Uritorco es real. Siguiendo con esta charla tan interesante, por cierto, ¿hay vida en otros planetas? Desde lo que yo considero, yo creo que sí. El planeta Tierra es uno de los planetas más chicos del sistema solar y creo que el universo es infinito, no puede ser que estemos solos en semejante inmensidad. No vienen acá porque saben cómo somos. No, no vienen porque respetan el libre albedrío, pero sí nos asisten. Nos respetan como seres humanos. De hecho, yo considero, he leído desde la cultura egipcia y desde mucho más, somos un producto también de los seres de afuera, viendo las estructuras de Egipto o de otros lugares de este planeta, inmensas y sofisticadas, imposibles hechas por el ser humano en esa época. ¿El lugar donde estuviste en Estados Unidos, dónde es geográficamente? Es en el norte de California, en Arizona, mejor dicho. Yo empecé el retiro en Los Ángeles y en Las Vegas, y de ahí nos fuimos a San Francisco, y de San Francisco tomamos el contingente en 2 combis llevando gente. Pasamos por el Gran Cañón de Colorado, hicimos un retiro de 3 días en el Gran Cañón de Colorado, y después llegamos a Monte Shasta, que es el punto, dicen que es el punto más energético del planeta. Como el Uritorco tiene la ciudad intraterrena de Erx, se dice que está la ciudad intraterrena de Erx, en Monte Shasta está la ciudad intraterrena de Telos. Los telonianos dicen que son seres de 5ª y 6ª dimensión, que son los seres más parecidos a los seres humanos. Y es un lugar, la verdad que también, como es en el Uritorco hay cierta magia, en el Monte Shasta es un lugar maravilloso. La pesca condice con todo lo que haces, es decir, silencio, reflexión. Cuando estás pescando, esperando a ver si pica o no pica, estás pensando en muchas cosas, ¿no? Y observando el mar, que el mar pacifica también, ¿no? Sí, yo de hecho voy a la playa y con el solo hecho de ver el mar y quedarme un rato conectando con la energía y la vibración, porque produce una vibración muy grande que trabaja en nuestro cuerpo físico y sutil, ya el solo hecho de estar en ese lugar a mí me da muchísima paz y expansión, también me hace como una limpieza en la mente para poder crear, para poder manifestar y hacer proyectos nuevos. La verdad es un lugar que me favorece muchísimo. ¿Cómo ves al hombre de hoy en un mundo así de tanta confrontación? Yo de lo que he ido estudiando, aprendiendo, yo todo lo que aprendí primero lo practiqué en mí mismo. Soy muy mental. Yo siempre antes decía que practicaba lo que hago yo, era un chanta, realmente decía eso. Hoy por hoy, con esa conciencia empecé a practicar las cosas en mí mismo, como vi que resultó y hice un cambio tan grande en mi vida, lo transmito. Y en eso tiene que ver esto, ¿no? Nosotros tiene que ver mucho dónde tenemos el foco de atención. Y lamentablemente, no sé si por el sistema o por lo que fuere, nuestra atención está mal dirigida. Por eso estamos como estamos. Nosotros siempre ponemos el foco de atención en cómo estamos y no en cómo queremos estar. Y donde pongo el foco de atención yo creo la realidad. Si mi foco de atención está en lo mal que estoy, voy a seguir estando mal. Pero si mi foco de atención está en cómo quiero estar, ahí voy a crear esa realidad. Y la verdad que la rutina, el trabajo, la necesidad y un montón de factores nos lleva a estar, entre comillas, dormidos. Estamos dormidos. Yo creo que tomarnos este tiempo de reflexión y empezar a ver, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Hasta dónde quiero llegar? Y no hay límite. Nosotros podemos llegar hasta donde queramos. El límite lo ponemos nosotros inconscientemente. De acuerdo. Pero realmente no hay límite. Los retiros sirven para ese tipo de reflexiones, ¿no? Ese es el objetivo. Dar herramientas desde mi experiencia personal para que los demás puedan crear realidades nuevas. A la vez aprendés. Sí, nos nutrimos entre todos. Siempre, cuando se arma un grupo de los retiros, siempre todo el mundo aporta algo que nos nutrimos entre todos. Son experiencias realmente maravillosas. Hay mucha gente que practica ese tipo de encuentros cada vez más. Sí, hay un crecimiento muy grande de lo que tiene que ver con los retiros. Generalmente los que más se abren son las mujeres. Yo hago un retiro donde sea y son 30 mujeres y 3, 4 hombres, 2. Por eso ahora armé un retiro o un encuentro de que sean solamente para hombres. Para que encuentren ese espacio, ¿no? de honrar la energía masculina,
reactivar esa energía masculina que en cierta forma la tenemos dormida, ¿no? Decimos que solamente estamos para trabajar y para esto y para otro, y realmente estamos para muchísimo más. Hay un puente de unión, digamos, entre esa espiritualidad, esa forma de pensar, de vivir la vida, con la alimentación también, por ejemplo. Sí, fundamental, fundamental. Como nutrimos nuestro cuerpo desde lo visual, desde lo auditivo, la música que escuchamos, los sonidos que escuchamos, lo que vemos. Por ejemplo, cuando vamos a almorzar o cenar, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo guerras, malas noticias, que es lo que hacemos, ponemos la tele mientras comemos. Sí, sí. La verdad que eso influye en nuestra alimentación. Y con qué lo alimentamos al cuerpo también influye. En lo biológico y en lo energético también. En lo biológico, en lo gastronómico en sí. Claro. Mucha gente cada vez se acerca más a los alimentos sanos, a las verduras, a los lácteos, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, hay una alimentación más consciente, tratando de sacarlo multiprocesado, traerlo más natural y ver qué es lo que... empezar a escuchar el organismo, qué es lo que me hace mal. Y yo creo que después del 2020, que la gente tuvo más tiempo para reflexionar y para actuar, hay una conciencia nueva sobre la alimentación, sobre los hábitos. Hay un cambio bastante grande. Vuelvo a la profesión del enfermero. Qué duro habrá sido el tiempo de la pandemia, ¿no? Sí, yo realmente tengo una visión, tuve una experiencia diferente. Como el sistema hizo que se concentrara los casos o todas las patologías realmente en los hospitales públicos, yo en ese momento trabajaba en el ámbito privado. Ajá. Nosotros en un principio la pasamos bastante suave porque no teníamos pacientes. El sistema decía que había que concentrarlos en los hospitales públicos. Sí. Después empezamos a recibir, cuando ya no dábamos más, porque desbordaba el otro sistema, claro. Empezamos a recibir pacientes. Y fue difícil. Yo honro muchísimo a mis colegas y compañeras del hospital. Ellas realmente lo pasaron muy mal. Fue un caos por la mala información, la desinformación. Fue algo totalmente nuevo y atípico para nosotros. Y vivieron experiencias muy desagradables para ellas y muy poco reconocidas. ¿Alguna vez lloraste por el fallecimiento de algún paciente en terapia intensiva con el cual te hiciste muy amigo, te solidarizaste con su enfermedad? Sí, a mí lo que me cuesta muchísimo es trabajar lo hago perfectamente, no tengo problema, pero emocionalmente me moviliza mucho trabajar con gente joven. Ajá. Tuve una experiencia hace un par de años muy fuerte, un señor que no era de acá de Tres Arroyos, con un aneurisma de aorta que no se podía trasladar y estaba a punto de fallecer en cualquier momento, y yo me quedé al lado de él todo el tiempo, asistiéndolo por el dolor y asistiéndolo emocionalmente. Él sabía muy bien que se iba a morir. De hecho, me pidió mi teléfono para comunicarse con su hijo y su última conversación no tuvo mi teléfono. Por WhatsApp. Yo le dije, ¿querés llamar? Hacemos unos WhatsApp nada más, donde él le habló como un padre le habla a un hijo, y esa conversación quedó grabada en mi teléfono, y en un momento que yo charlando, conteniéndolo, porque estaba muy lúcido, no conocí a otra persona que afronte la muerte como lo afrontó ese señor, y en un momento me dice, uy, mirá, me dice, y quiere agarrar algo, hace una pequeña convulsión y se muere. Y era un hombre muy joven. La verdad que eso me marcó muchísimo, no me voy a olvidar nunca más, con la entereza que ese señor afrontó la muerte. Yo conocí un caso de alguien, de un padre de familia ya muy mayor, que reunió a sus hijos aquí en la ciudad, alrededor de la cama, creo que eran 3 hijos, y les dio consejos hacia el futuro y dijo, porque yo me voy a morir, y terminó los consejos y dijo, sí, ahora me voy a morir, y se murió. Sí. Es como que decidió él el momento cuando tenía que irse de la vida y alcanzó a transmitir lo que él quería, ¿no? Mira, yo ayer viví una experiencia entre gratificante y no tanto.
Ayer falleció mi suegro. Un hombre de 91 años, donde nunca había estado internado. Nunca se internó. Y él siempre dijo que no quería sufrir y que quería morirse dormido. Tuvo un evento en su casa, se cayó, se fracturó la cadera y el húmero el día sábado. Lo internamos, obviamente, y con 91 años, y respetando su voluntad, decidimos no operarlo porque no tenía sentido. Y él afrontó la muerte con sus 4 hijas, sus nietos, sus bisnietos, y se durmió como él quería. Yo creo que respetar la voluntad de las personas es fundamental. Es fundamental. Tenemos una estructura que es difícil de respetar las voluntades de las personas cuando hay una emergencia, pero es muy importante. Hay una expectativa de vida que ha ido creciendo en edad, ¿no? Siempre, últimamente, de 20 años a esta parte. Sí. Pero yo sostengo que como tiene que haber calidad de vida, también tiene que haber calidad de muerte. Y a veces, ¿a qué costo estiramos la vida de una persona? ¿No? Sí. Y es algo muy filoso, ¿no? Donde hasta dónde llega la medicina y hasta dónde no. Porque hoy por hoy, si se quiere, sí, se puede estirar, pero ¿a qué costo de calidad de vida después de todo eso? ¿Hay autores favoritos en tu lectura? Sí, Weiss, no me sale el nombre, que escribió el libro Mucha vida, muchos maestros. Ese es un libro de un médico, psiquiatra, que con terapias de hipnosis tuvo que reconocer que existen vidas anteriores. Un médico reconocido que mediante terapia primero de hipnosis leve, pero terminó viendo que la gente viajaba a vidas anteriores. De hecho, yo hago una técnica que se llama conexión cuántica, que la aprendí de Claudia González de Vicenzo, que es de Buenos Aires, donde uno lleva a la persona en un estado semi-alterado de conciencia, sin perder la conciencia y sin ser hipnosis, a hacer un viaje cuántico al inconsciente. Y he tenido experiencias de gente conocida acá en Desarrollo que me lo avalan, de haber hecho regresiones a vidas pasadas. Y este autor y médico psiquiatra cuenta cómo realmente documentó infinidad de viajes a vidas anteriores. Y si hacemos la viceversa, ahí te acordaste. Brian Weiss. Y si hacemos la inversa, es decir, a lo posterior de la vida, ¿qué imaginas? ¿Qué hay después de la vida? Decís claro, vos. sí. No, sí, seguimos. Nosotros estamos de paso acá. Esta experiencia, nosotros digo que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Igual como humana tenemos que vivir como humanos, no querer ser tan espirituales, porque si fueras muy espirituales estaríamos en otro estado de conciencia. Tenemos que vivir la experiencia humana como humanos. Pero estamos muy de paso acá, evolucionando, vida tras vida. Venimos evolucionando, aprendiendo y aprendiendo. Por eso yo cuando tengo mi primera experiencia con el gong, voy a una gonguera de hace más de 30 años y me pregunta, ¿cuántos años hace que vos tocas el gong? Y digo, no, es la primera vez que tengo un gong en la mano. ¿Y eso qué pasó? Uno viene a recordar lo que viene viviendo de vida tras vida y evolucionando. Y así me pasó con eso como con otras cosas más. Y en esta lucha por tener más, comprar más, parecer más, por ahí no nos damos cuenta que todo lo que tenemos es prestado, ¿no? Porque algún día se terminó la vida y se terminó todo. Totalmente estamos de paso. Por eso uno tiene que tratar de vivir de la manera más desapegada posible y disfrutar la vida, disfrutarla pero al máximo. Y permitirse cada experiencia, permitirnos equivocarnos, permitirnos tener esos errores, porque ese error me está marcando que estoy en camino y que tengo que buscarle el otro parecido y vivir, permitirnos, me equivoqué, y sí, te equivocaste porque ahí estás aprendiendo. ¿Tenés preferencias en la música? Muy amplia. No, lo que tengo, en realidad no tengo preferencia, por ejemplo, del rock pesado no me gusta. Claro. Nunca me gustó, antes de ser terapeuta tampoco me resonaba, me gusta mucho la música suave. De hecho, en la terapia intensiva yo pongo una música hasta las 10 de la noche y a partir de las 10 de la noche son música muy suave que inducen al sueño. Me encanta que sea así para una comodidad de la gente. Ajá. David, ha sido un gusto grande para mí, para nuestro programa, invitarte. Hemos aprendido muchísimo y seguramente también los televidentes. Te deseamos todo lo mejor y en una vida que sigue y que seguramente seguirá con nuevas experiencias para
profesionalizarte cada vez más, ¿no? Sí, sí, voy a seguir buscando herramientas para compartir con la gente. Te agradezco muchísimo, para mí realmente es un honor estar acá tomando este café con vos. Muchas gracias. Una experiencia maravillosa también y haberte conocido personalmente, siempre te conocí desde chico, te escuchaba en el campo de mis tíos, por eso esa voz tuya es muy particular y para mí realmente es un honor estar con vos. Muchísimas gracias. Gracias por la atención. Se llama David Galdame, es alguien que nos ha contado parte de su vida y que nos ha relatado también todas sus especializaciones destinadas a que cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, viva mejor, simplemente con las técnicas que él opera en nuestros cuerpos y en nuestra mente. Con la dirección de cámaras de Ariel Wolfram, desde esta centenaria Confitería La Perla, en 7 días más volvemos. Les recuerdo, este programa será reiterado después de esta noche, lunes, martes, miércoles, en Celta Televisión para que lo vean. Luego lo subimos a nuestro canal de YouTube, Séptima Noche, para que quede alojado por todos los tiempos. Hasta el próximo encuentro.